Entonces, iniciamos el tema 3, que lleva por nombre ecosistemas terrestres. Vamos a ver los diferentes tipos de ecosistemas terrestres, algunas de sus características y su flora y su fauna, ¿no? Vimos que los ecosistemas también son llamados a veces biomas, ¿okay? Son áreas específicas que tienen unas características muy particulares en cuanto a lo que son los factores abióticos y los factores bióticos. A ver, ¿quién me dice cuáles son los factores abióticos? ¿Cuáles son los factores abióticos? Los que vuelan. No. A ver, recuerda mejor, Sebastián, ¿cuáles son los abióticos? Cuando vimos el primer tema de los ecosistemas, vimos que los ecosistemas están conformados por componentes abióticos y componentes bióticos. ¿Cuáles son los abióticos? Profe, Dígame. profe, son los que no... ¿Son los que? Ya intenté más. ¿Son los que no tienen vida? Son los que no tienen vida, exactamente. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo? ¿Quién me da un ejemplo de componentes abióticos? Si son los que no tienen vida. Las rocas. Ajá, el suelo, ok. Otro ejemplo. El aire, profe. El aire, muy bien. El agua. El agua, ¿qué otra cosa? Vimos la luz solar, la presión atmosférica, ¿ok? Todos los que son elementos del ambiente, esos son los componentes abióticos. Y los componentes bióticos entonces son los seres vivos. Sí, yo les presenté a ustedes, ¿verdad? De manera general los ecosistemas se clasificaban en ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. Sin embargo, hay otros autores que clasifican los ecosistemas en 3 grupos, que son los ecosistemas terrestres, los acuáticos y los mixtos, ¿ok? Como su mismo nombre lo dice, está la presencia de ambos ambientes, tanto el terrestre como el acuático. Entonces aquí hay un esquema donde podemos ver precisamente esto. En los ecosistemas acuáticos, ¿verdad? Tenemos los mares, lagos, ríos. En los ecosistemas mixtos tenemos entonces donde hay presencia de ambas, ¿verdad? Tanto de tierra como de agua. En costas y humedales podría ser unos ejemplos de ecosistemas mixtos. Y ecosistemas terrestres, los más comunes son desiertos, selvas, bosques, matorrales, páramos. Hay diferentes tipos de clasificación en cuanto a lo que son los ecosistemas. Vamos a ver entonces que los ecosistemas terrestres son aquellos distintos hábitats alrededor de la Tierra en que los seres vivos, por supuesto, viven en el suelo y en el subsuelo. Tanto la flora como la fauna se va a desarrollar en el propio suelo. Es uno de los tipos de hábitats lógicamente más diversos y ricos que dependen de la cantidad de la humedad, de la latitud, la temperatura. Estos son componentes abióticos. Por tanto, todo ecosistema depende de estos factores abióticos, ¿no? Y de acuerdo a estas características de humedad, latitud, temperatura, se clasifican entonces los ecosistemas terrestres. A ver, vamos a ver la siguiente. Existen diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Terrestres, pero por lo general los más comunes son el desierto, los bosques, los páramos y las sabanas. Esos son los 4 más comunes y esos que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, a ver, ¿qué me puede dar una breve descripción de las características del desierto? El desierto es un lugar muy seco, sin agua y es muy caluroso. Ok, entonces, si hablamos con respecto a lo que es los factores bióticos, podemos decir que hay altas temperaturas, bajas precipitaciones, es decir, poca precipitación anual. Y en cuanto a la fauna y la flora, a ver, ¿quién me puede decir? Bueno, ahí en la imagen también se puede hablar, ¿no? ¿Quién me puede decir sobre la fauna y la flora de los desiertos? Prefiero de que la fauna sea más tranquila, más paisajes, zonas verdes y que ni más canto de las aves. Ok, ¿qué?
Cuando hablamos de flora, hablamos de todas las especies vegetales, todas las plantas. Y cuando hablamos de fauna, hablamos de todas las especies animales. Entonces, como lo pueden ver allí, nos dicen que presenta altas temperaturas en el día y muy importante este detalle, en la noche presenta bajas temperaturas, es decir, que en la noche en los desiertos hay mucho frío. Por lo general es una característica de los desiertos, ¿no? Que en el día las temperaturas son muy altas, pero en la noche descienden bastante. Otro característico de desiertos es la humedad reducida y evidente precipitación en la mayoría de los desiertos. Principalmente se clasifican en dos. De acuerdo a la vegetación, se clasifica en arbustos de hojas escasas y duras, ¿okay? Y vegetación de hojas carnosas, que son los tipos de cactus. Ustedes conocen el cactus, ¿verdad? Es una planta que almacena el agua. Entonces, encontramos arbustos pequeños con hojas muy pequeñas, por supuesto, para evitar la pérdida de agua. Y también espinas. Entonces, esa es más o menos la clasificación de lo que es la flora. Vamos a ver, la flora, que son desiertas, a lo largo del tiempo se han ido adaptando a esos factores ambientales tan adversos, ¿verdad? A esas temperaturas tan altas en el día y tan bajas en la noche. Estas plantas se han adaptado a esto. Por eso las hojas son reducidas y duras, resistentes a la supresión de agua por transpiración excesiva, o sea, son resistentes a la pérdida de agua. Al tiempo que los conocidos cactus, con hojas sustanciosas y carnosas, guardan grandes cantidades de líquido y sus espinas ofrecen resistencia a la pérdida del mismo. Aunque aparentemente cuando vemos las imágenes de los desiertos, vemos como que no hubiese vida en estos ecosistemas, la realidad es que pueden presentar diferentes tipos de mamíferos, diferentes clases de aves, de reptiles, de mariposas, de otro tipo de insectos también, ¿no? Nosotros dijimos que predominan las serpientes, los escarabajos, escorpiones, algunos reptiles, ¿okay? Como lagartos, lagartijas, ese tipo de reptiles. Y mamíferos grandes como, a ver, ¿quién me dice un mamífero importante y reconocido de los desiertos? Los buitres, profe, ¿puede ser? Ajá, esos son aves, ok. Hay diferentes tipos de aves. ¿Y mamíferos? ¿Quién me da cuál es el nombre? Los camellos. Los camellos, muy bien. Entonces, esos predominan también algunos tipos de monos de bajo porte, han sido característicos de los desiertos. Ok, vamos a ver otro tipo de bioma. El segundo bioma que les quiero presentar es el bioma de los páramos o ecosistema de los páramos. En otros países también se llaman tundras, ¿ok? Y se identifican, por supuesto, porque hay mucho frío, de pronto puede haber nieve, neblinas, y en la mayoría del año los suelos son áridos, ¿ok? También, es decir, que hay poca precipitación, a pesar de que hay mucho frío, de pronto hay poca precipitación. La flora de estos páramos está constituida por vegetales perennes, ¿ok? Plantas herbáceas, arbustos y árboles enanos, musgos, líquenes y ciertos pastos. O sea que hay variedad de vegetación en estos páramos. ¿Ok? Y entre los animales que podemos localizar en estos páramos, a ver, ¿cuáles creen ustedes o cuáles animales conocen ustedes que predominan en estas zonas frías llamadas páramos? Profe, los ciervos y los osos. A los osos, muy bien. Ciervos también llaman venados. Ok, entonces aquí en los páramos podemos encontrar diversidad también de aves, perdón. Osos, también varias especies de osos, venados, patos, anfibios. Recuerden que los anfibios son sapos, ranas, salamandras, reptiles, roedores, ¿ok? Y también, como lo dije, diferentes tipos de aves. Entonces, ¿qué predomina aquí? Predomina en cuanto a los factores abióticos, las bajas temperaturas, suelos áridos, o sea, suelos secos,
nieve, neblina, todo eso son en cuanto a las características ambientales. Y en la flora ustedes pueden, cuando ustedes van a hacer la tarea, que van a hacer el cuadro comparativo, pueden tomar las especies que ustedes conozcan que son más representativas de estos ecosistemas, ¿ok? Por ejemplo, aquí de la flora podemos hablar de lo que son las plantas herbáceas, arbustos. A ver, ¿ustedes conocen un muy particular de la planta característica de los páramos? ¿Cómo? Amapola podría ser. Pero también hay otras plantas, miren, hay diversidad de plantas en todo tamaño, ¿no? Hay árboles grandes, hay arbustos, hay hierbas. Y a lo que es la flora, fauna, podemos representantes como aves y osos. ¿Okay? El oso de anteojos es muy común en los páramos de aquí de Colombia. ¿Cómo? El oso hormiguero, bueno, podríamos encontrar, pero sin embargo el oso hormiguero es más de bosques tropicales. Pero también de pronto los podemos encontrar en páramos, porque también hay bosques que son fríos, que también vamos a ver más adelante. Okay. Otro tema es el tema llamado sabanas. ¿Okay? Son zonas formadas por grandes praderas con escaso arbolado, es decir, que hay, los árboles grandes son muy escasos. Allí van a prevalecer son los pastizales, es decir, el pasto, la hierba, ¿no? Gramíneas o plantas de consistencia, es decir, plantas de poco porte, de bajo porte, o sea, son plantas pequeñas. Entre la fauna animal se pueden localizar mamíferos, a ver, como lo pueden ver allí en la imagen, los mamíferos que están presentes en esta sabana, podemos encontrar elefantes, tigres, leones, bueyes, cebras y diferentes tipos de venados, ciervos, entre otros. ¿Okay? También hay roedores. A ver, ¿quién dice otro ejemplo de mamífero o animal que podemos encontrar en las sabanas? Profesora, yo diría de la fara. ¿La cual? La fara. Profe, también se podrían encontrar las jirafas y los monos. Las monos, zarigüeyas también. Profe, ¿Cuál es la fara? Ya va, Sebastián. No la conozco por ese nombre. ¿Cuál es la fara? Que profesora, es que la fara, es que pues alguno dice de que son de que son parecidas a las zarigüeyas y que otra dicen de que es mitad rata y mitad zarigüeya. Ah, bueno. Y sale pues a veces por las quebradas y todo eso. eso se llaman faras. Por eso, fara. Por eso, Eso que parece mitad rata y mitad zarigüeya. Listo, con las quebradas. Listo, no sí, eso, muy bien. Entonces, en la sabana sobresale la ganadería, puesto que son zonas perfectas para la cría y desarrollo de todo género de ganado. Por lo general, en la sabana existen 2 temporadas de lluvia bastante claras y necesarias para la vida animal y vegetal de esta zona. En la sabana predomina una etapa lluviosa y una etapa seca, ¿ok? Que se alternan durante el año. Una seca, lluviosa y una seca. Y por supuesto, cuando hablamos de época seca, es totalmente seca. Y la época lluviosa se presentará hasta lo que son los monzones, que son lluvias torrenciales muy fuertes. Ahí es donde se llenan lo que son los estanques, de pronto ver ahí donde toman el agua, los elefantes y eso. Pero en época seca, si la época seca dura mucho, pues esos estanques, esos reservorios de agua van a ir hermando y entonces de pronto van a ir desapareciendo algunas especies que necesitan esa disposición de agua. Okay. Entonces, con otro tipo de ecosistema, que son los bosques. ¿Ok? A ver, ¿quién me puede decir alguna característica del bosque? Si lee la lámina, a ver. Que los bosques, profe, son hábitats muy frescos que son para bastantes animales. Ok, son frescos, muy bien, y tienen mucha diversidad, mucha biodiversidad, diversidad de especies de plantas y animales. ¿Alguien más? Sí, eso es un sitio formado de vegetación predominante. Ok, predominante. Sí, claro, en los bosques hay mucha vegetación, diferentes tipos de plantas, entonces predomina la vegetación y sobre todo los árboles de gran porte, de gran tamaño. Ok, esos son el tipo de plantas que prevalecen en los bosques. A ver, necesito que por favor Santiago me encienda la cámara. Y Dara y Alexander. Recuerden que no pueden estar con la cámara cerrada, si no, los voy a tener que sacar de la clase y van a perder la nota. ¿Ok? Entonces, los bosques se definen como aquellas zonas superpobladas de árboles y matorrales. Se caracterizan por tener climas húmedos con temperaturas que oscilan entre los 24 grados, es decir, como aquí en Piedecuesta, la temperatura como aquí.
Sin embargo, hay diferentes tipos de bosque. Hay bosques que son más fríos, que los vamos a ver más adelante, y otros bosques que no se mantiene este tipo de temperatura. Pero una de las características en cuanto a los factores abióticos es que son húmedos y hay muchos reservorios, muchos reservorios de agua, ¿ok? Hay riachuelos, ríos, lagunas, eso es lo que predomina en los bosques. Por eso que hay gran diversidad de especies animales y plantas. ¿Por qué? Porque recuerden que todos los seres vivos dependen de la disposición, la disponibilidad de agua que haya en el ambiente. Entonces, como en los bosques hay muchos reservorios de agua, también abunda la vida, ¿ok? Tanto de plantas como de animales. Dice que los organismos y animales que existen son muchos, son variados y exóticos, tanto en fauna como en vegetación. Existen tipos de bosques, como se os había comentado, y uno de los más importantes es el bosque tropical, ¿ok? El bosque tropical, como su mismo nombre lo dice, está en los países que están cerca de los trópicos, ¿ok? Cerca del Ecuador, en la zona, como decir, en la zona media del planeta, ¿no? Entre los trópicos. Por eso de ahí su nombre, bosque tropical. Es un bosque donde predomina la lluvia, ¿okay? También se le llama bosque tropical lluvioso, y se identifica por presentar árboles con hojas muy anchas y muy verdes, como lo pueden ver en la imagen. En los bosques tropicales vemos que todas las plantas están muy verdecitas. ¿Por qué? Porque hay mucha disponibilidad de agua, con zonas de lluvia a lo largo de toda la temporada del año, alta humedad y temperatura, ¿okay? En el bosque tropical lluvioso las temperaturas son más altas, ¿okay? Hay mucha humedad y las temperaturas son más altas, donde también predominan las inundaciones. El bosque tropical presenta una flora muy exótica y exuberante. En lo que se refiere a los animales, podemos encontrar una gran pluralidad de anfibios, reptiles y también múltiples insectos. También encontramos lo que es el bosque andino, que es ya un ecosistema un poco más frío. La mención del bosque andino es que están formados por cinturones de bosque en la zona andina. O sea, usted puede ver ahí como una predominancia de una zona boscosa, pues no todas las montañas, o sea, no todo se ve igual, con la misma presencia de bosques, sino que de esos bosques, de ese aglomeramiento de árboles, sino que se ven zonas específicas donde están esos árboles. Entonces, eso es lo que dice que presenta zonas o cinturones donde predominan entonces los árboles, con temperaturas normalmente tibias o muy frías. Se distribuyen en las partes próximas al páramo, ¿ok? Entonces, están cerca de los páramos. Los bosques andinos podemos encontrar una sucesión de flora como palmeras, leguminosas, helechos, y animales como osos hormigueros, que lo mencionaron por allí Jorge, venados, ardillas, puerquines, conejos, zorros, aves, y una diversidad de pastos géneros. Entonces, estas son algunas de las características de los bosques andinos. Se diferencian de los bosques tropicales en cuanto a la temperatura y a la humedad, ¿ok? A la altura también, por supuesto, porque son animales cerca de los páramos, entonces están a altas temperaturas, están en tierras altas, ¿no? En montañas y eso. Y entonces quiero presentarles cómo es que van a realizar la tarea, ¿no? Realizar un cuadro comparativo con los diferentes tipos de ecosistemas terrestres que se mencionaron en el video. ¿Cuáles son los ecosistemas que vimos? A ver. El primero, ¿cuáles son los ecosistemas que vimos? ¿Qué me lo puede decir? Los bosques tropicales, Bosques tropicales, bosque andino bosque andino. y el tercero no sé. Ajá, ¿alguien más? ¿Qué otro tipo de ecosistemas vimos? Los bosques, profe. Ajá, los bosques, que ya se va a Los desiertos. desiertos, profe. páramos, me falta uno. Las sabanas. Las sabanas. ¿Ok? Entonces, ustedes van a hacer el cuadro con esos nombres de esos ecosistemas. Vimos desiertos, sabanas, bosques, páramos, y en cuanto a los bosques, vimos dos, bosque andino y bosque tropical. ¿Okay? Entonces serían 6 ecosistemas que ustedes van a colocar allí en el cuadro, donde dice el nombre del ecosistema, y van a colocar esos 6 nombres, ¿no? La temperatura no necesariamente tiene que colocarse también los grados, sino pueden colocar que es frío, que es cálido, que es tibio, como quieran colocar. En la flora puede mencionar algunas especies de plantas, las más representativas, igualmente en la fauna, las especies más representativas. Entonces, bueno, saben que cualquier duda o cualquier inquietud me pueden preguntar si tienen una duda mientras están haciendo el cuadro. No sé si tienen en este momento alguna pregunta. Profe, Dígame. profesora, las vacaciones que vienen de esta semana o de la otra. ¿Esta que viene o la